hace algunos días atrás, justamente antes de las elecciones primarias presidenciales, junto al ministro Belolio, anunciábamos un viejo anhelo, un anhelo de la clase política, un anhelo del gobierno, un anhelo del CERVEL, pero por sobre todo un anhelo de todos quienes les gusta participar, sienten el deber de participar en los procesos electorales, que es justamente, y de eso se trata este anuncio, ojalá poder votar en el local más cercano al domicilio de las personas. En consecuencia, hemos cumplido con esta meta, con esta labor. Hemos presentado indicaciones en el Senado para que ojalá prontamente sea un proyecto de ley el que permita votar en el local más cercano al domicilio de las personas. Se trata de que el CERVEL procure que eso ocurra porque naturalmente hay un periodo de ajuste, hay un aprendizaje, pero esperamos que para las próximas elecciones presidenciales así ocurra. Y nos interesa no solo porque al gobierno le interesa en general la participación electoral, nos interesa sobre todo para que los adultos mayores vuelvan a ir a las urnas. Su sabiduría, su consejo, su experiencia es muy necesaria y la verdad es que en último tiempo lo hemos echado un poco de menos. Así que esperamos que esta ley permita acercar a las personas a la participación, acercar a las personas a poder votar y elegir a quienes liderarán los destinos del país. Esperamos en consecuencia, y con esto voy terminando, que finalmente se cumpla este anhelo. Hacemos un llamado al Congreso, ellos también nos han pedido en muchas ocasiones avanzar en esta materia, así que sin más que eso, solo recordarles a todos los chilenos la relevancia de participar en los procesos electorales, pero también el deber que tenemos como gobierno, el deber que tiene el CERVEL y el deber que tiene el Congreso en facilitar esa participación. Buenos días. Bueno, este proyecto de ley que procura asignar a los electores al local más cercano a su domicilio fue solicitado por el CERVEL al gobierno y nosotros agradecemos que se haya aceptado estas sugerencias. Constituye un gran avance respecto del sistema actual, donde el elector es asignado una mesa de la circunscripción electoral o división de la comuna que le corresponde de acuerdo a su domicilio y se hace por orden de ruta actualmente, siendo posteriormente la mesa completa asignada a un local de votación. Y de esta forma un elector puede terminar votando en cualquier local de la circunscripción, porque la mesa obviamente tiene electores de muchos domicilios diferentes. El proyecto hace las cosas al revés. Desaparece la asignación del elector a una mesa específica y fija para siempre y va a ser asignado a un local de votación primero y posteriormente, y procurando que sea el más cercano a su domicilio, y posteriormente dentro del local va a ser asignado a una mesa por orden alfabético, ¿ya? Entonces así se mejora la accesibilidad del elector a su local de votación. Esto constituye una demanda muy solicitada por los electores y es una medida que esperamos mejore también la participación, como dijo el ministro Oz. Con este sistema pasa a ser absolutamente necesario que el elector va a tener siempre que consultar el local y la mesa donde vota, porque van a ir cambiando especialmente las mesas, ¿ya?, para cada elección. Y obviamente siempre va a estar el sistema de consulta de datos del CERVEL, ¿ya? Y esto lo van a tener que hacer los electores durante los últimos 22 días antes de la elección. Hoy día, en ese periodo, cerca de 9 millones de electores consultan sus datos electorales. Por lo tanto, esa parte ya está implementada, funciona, ¿ya? Y hay más consultas que los electores que votan en general. Solicitamos al Congreso que tramite con urgencia estas indicaciones. Sabemos que esta es una idea que tiene apoyos transversal en todos los sectores políticos, ¿ya? Pero para nosotros es muy importante tener pronto una ley para poderla aplicarla en lo posible para las elecciones de noviembre de este año. Comprometemos los mejores esfuerzos como CERVEL para ir avanzando en este proceso durante este y los próximos años, ¿ya? Los avances en esta materia van a seguir siendo graduales, ¿ya? Y dependerán mucho de la calidad de los domicilios y de la capacidad que tengamos de hacer el proceso de georreferenciación de todo el mundo, ¿ya?
no vamos a tener un avance completo en el corto plazo que tenemos para implementarlo, pero sí podemos tener avances paulatinos y en el futuro cada vez mejores hasta llegar a que las personas realmente voten más cerca de los locales. Por lo tanto, lo importante es partir y partir lo antes posible. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Tal como decía el ministro Osa y el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, esta es una muy buena noticia para que haya más participación. Durante este gobierno nos ha tocado tener que organizar, junto con el CERVEL, varias elecciones. Nos ha tocado el plebiscito, que hasta ahora ha sido la votación más alta en la historia de nuestra democracia. Además, en un contexto de pandemia, nos ha tocado, por supuesto, la elección de los constituyentes, de los alcaldes, luego también de las primarias, es decir, una serie de votaciones que ha significado convocar de manera segura, tanto seguridad pública, así como también sanitaria, y a la vez que el CERVEL, que ha hecho muy bien su pega en materia del conteo de votos, en la rapidez, en la transparencia, etcétera. Pero todavía nos falta un poco más. ¿Y qué es ese más que queremos hacer? Que las personas puedan votar lo más cerca posible de su domicilio. Tal como explicaba el presidente del CERVEL, hoy día las personas son asignadas a una mesa. Y esa mesa a un local de votación, a un colegio. En cambio ahora va a ser distinto. Una persona va a estar asociada a un colegio, ojalá el más cercano a su hogar. Esa es la idea. Y tal como explicaba él y el ministro Osa, hay algunos registros que no son de la misma calidad que otros y por tanto esto va a ser un proceso que va a ser gradual. Sin embargo, sabemos que la cercanía con el local de votación, que ojalá en el futuro quede a distancia de poder caminar, de ir en bicicleta, ojalá sería el ideal. Vamos de a poco en eso. Nuestra idea es fomentar la participación. Cuando a mí me tocó ser diputado electo por la ciudadanía, habían ciertos lugares en mi distrito que era semi-rural, al sur de Santiago, en que no habían locales de votación. Y por tanto las personas tenían dificultad en el transporte y tenían que gastar 3.000, 4.000, 5.000 pesos para ir a votar. En cambio otros podían ir a distancia caminando. Obviamente eso desincentivaba la participación de unas personas por otras. Y de hecho, en uno de los lugares que menciono, se abrió una nueva circunscripción electoral y por tanto tuvieron un nuevo local de votación y que quedaba más cerca. Y la participación aumentó muchísimo, del lugar Lo Herrera en San Bernardo. Y eso es muy potente, por tanto se demuestra que las personas quieren participar, lo hacen. Obviamente también importa muchísimo la oferta que se esté haciendo, las ideas, pero a lo que nosotros nos compete es facilitar al máximo posible la participación y esta es una medida que va en esa línea, acercar los locales de votación a los lugares donde las personas viven y por tanto que queden asignados lo más cerca posible y así entonces fomentar la participación que ha sido algo no solamente transversal en el Congreso, sino que parte de la misión que hemos querido procurar y promover como gobierno. Hola, buenos días. Quería consultar por las otras propuestas que hace un tiempo propuso el CERVEL en materia electoral. ¿Eso qué pasa? ¿Ha ido avanzando? No sé si podría preguntar al director del CERVEL. Por supuesto. Bueno, hay otras propuestas que nosotros hemos planteado, especialmente el voto anticipado, pero eso se comenzó a tramitar en el Parlamento y ahí no hubo mucho acuerdo. Lamentablemente ya estamos a menos de estamos como a 110 días de la elección de noviembre como para hacer cambios. De hecho, este cambio es una cosa costa arriba para nosotros de hacerlo en el poco tiempo que queda, ¿ya? Esperamos que algún día salga lo del voto anticipado. Difícil con el tiempo que queda para esta elección y que todos los sectores se pongan de acuerdo ahí. Yo diría que esa es otra gran tema que pendiente todavía. Presidente, entonces todos los temas que ustedes plantearon no han tenido ningún avance, porque usted da ese ejemplo del voto anticipado, pero por ejemplo restituir el voto para las personas que están privadas de libertad, entre los otros puntos. Bueno, sí, eso es otro punto, es un procedimiento para ellos, pero hay un proyecto en el Parlamento, está en medio camino, se aprobó algo en la Cámara, tiene que pasar al Senado, el proyecto no tuvo acuerdo en muchas partes de voto anticipado, y puede contemplar esa posibilidad. El voto anticipado móvil puede ser una solución a los presos, pero
Nosotros dependemos que el Congreso y Gobierno, digamos, avancen en esta materia. Colaboramos técnicamente, pero obviamente no somos los que marcamos los tiempos del Parlamento. Ministro Osa, si pudiera también responder respecto a esto del avance de este proyecto de ley. A ver, nosotros dimos nuestra opinión sobre el voto anticipado. Sin duda que el voto anticipado puede permitir la participación de más electores, pero también dijimos que en materia electoral debemos ser especialmente cuidadosos y por eso es que la decisión que propusimos, la alternativa que propusimos y que fue muy novedosa y resultó muy bien, fue hacer una elección muy masiva como fue la celebrada el 15 y el 16 de mayo en 2 días. Por primera vez en la historia de Chile se hizo una votación en 2 días y eso permitió hasta cierto punto fomentar la participación. Una gran parte del padrón votó el día sábado. Desde luego que cualquier alternativa que permita fomentar la participación, respetar el derecho a voto de las personas es algo que siempre nos motiva, pero al mismo tiempo hemos hecho muchas reformas electorales en el último tiempo. Se hicieron todas las reformas constitucionales relacionadas a la Convención Constitucional, los escaños reservados, distintas innovaciones con las cuales hemos tenido que ser muy cuidadosos y justamente por eso han resultado muy bien. Y además quiero hacer presente lo siguiente. En la Constitución el derecho a sufragio es personal y en consecuencia cualquier método de voto anticipado debe cumplir con ese estándar, debe garantizar que siempre la persona que marca la preferencia es justamente el elector y ninguna otra persona. En la medida que existan distintas iniciativas que fomenten la participación, pero que también cumplan con ese estándar, el gobierno siempre las va a analizar y muy probablemente impulsar. Pero no es que le cierren la puerta a las propuestas del CERVEL. No, para nada. Bueno, el CERVEL es una institución electoral probablemente la mejor valorada en Latinoamérica, hay encuestas al respecto. Y en consecuencia nuestra confianza en esta institución es completa, absoluta, y son siempre nuestros primeros, somos los primeros interesados en conocer sus intereses y sus propuestas, así que siempre estamos en permanente contacto y oyendo todas las inquietudes y propuestas que ellos tienen. Gracias.